Hubo una buena época en la que Jim Carrey era el mejor actor de comedia. Por supuesto, todo esto sucedió antes de que se volviera loco, pero por aquel entonces el tío era un máquina. Éxito tras éxito tras éxito, hasta que decidió parar. Hacer otra cosa, cambiar la comedia por algo de drama. Esa cosa diferente, esa cosa nueva en la que participó fue el show de Truman. Creo que actualmente gran parte de la humanidad habrá visto o al menos habrá escuchado hablar de esta película, pero en caso de que no sea así tampoco te voy a culpar porque sigue siendo una película de 1998. Hay gente que me está viendo ahora mismo que para aquel entonces ni siquiera estaba en proceso. Como por ejemplo yo mismo, que nací en el 2002, pero al fin y al cabo soy más o menos de esa generación y cuando crecí terminé viéndola. La historia del show de Truman sigue, como te podrás esperar, a Truman, el actor y personaje principal en una serie que él no sabe que existe, grabando las 24 horas del día los 365 días del año. Una vida entera siendo televisada constantemente. Aunque yo sé que la idea de tener a una persona encerrada para ser grabada constantemente desde su nacimiento puede sonar un poco a ciencia ficción distópica, la verdad es que está sucediendo actualmente. Pero todavía no vamos a tratar el tema porque quiero dejarlo para más adelante cuando ya haya avanzado un poco. Por favor, quedaros porque va a merecer la pena, os lo juro. Así que, hola, soy el de Recat, documento mi vida de forma completamente voluntaria y hoy vamos a hablar del show de Truman. Este programa se desarrolla dentro de una cúpula tan grande que es visible desde el espacio. Esta encierra una ciudad costera, parte del mar y parte de los alrededores. En ella viven todo el staff y todos los actores que hacen de los ciudadanos. El único que no actúa es el propio protagonista, que por supuesto es Truman. Truman solo tiene que vivir su vida diaria. Ir a su trabajo, hablar con su esposa y sobre todo pararse en los puntos indicados para poder publicitar cosas. Día a día, todos los días lo mismo durante el resto de su vida. Ir al trabajo, ver la publicidad, hablar con la misma gente y por supuesto su esposa anunciando pelapatatas. Todo estaba yendo muy bien, siguiendo la rutina de siempre y siendo apuntado por cubos de basura con misteriosos círculos negros que para nada son cámaras ocultas. Hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Cayó un foco del cielo. ¡Qué bien! ¿Ahora cómo vamos a justificar esto? Ha caído de un avión. Vale, porque todos sabemos que los aviones tienen focos. Voy a tener que detener la narración por un momentito porque me lleva rondando una pregunta desde que empecé a grabar este vídeo y es que, después de tanta inversión y después de tener que criar a un niñato, ¿qué hubieran hecho si al final les hubiera salido un tipo aburrido o que directamente no hubiera funcionado? ¿Qué hubieran hecho si todo ese esfuerzo hubiera sido en vano? Porque al final tuvieron suerte y le salió Jim Carrey. Pero ¿qué hubieran hecho en el caso contrario? También me lleva a preguntar porque precisamente en España tuvimos un programa llamado Cuéntame cómo pasó que duró 23 temporadas. 23 temporadas somníferas y no era muy diferente a esto. Puede ser que a la gente le guste este tipo de programas. A mí la verdad es que no. Pueden venirme las abuelas, pero me cago en Cuéntame cómo pasó, que vengan a por mí a ver si tienen cojones. Antes de continuar con esta historia me gustaría hablar de Lauren. Lauren. Esta chica fue la semilla que germinó esta planta, porque sin ella nada de esto hubiera pasado o hubiera sucedido de otra manera. Fue la única que quiso a Truman tal y como era y no quiso engañarlo y le dijo la verdad, y precisamente por eso fue tratada de loca y expulsada del staff. La aparición de Lauren en la vida de Truman no estaba preparada, ni siquiera tenía un nombre, era solo un personaje de fondo que tuvo la suerte de hablar con el protagonista, pero fue la única que se atrevió a decirle la verdad y puede ser que en la vida de Truman todo estuviera guionizado. Su mejor amigo, su esposa, todo lo que haría en la vida desde su nacimiento. Nadie nunca quiso decir nada porque si lo piensas bien tenían la vida resuelta. Imagínate que te prometen un trabajo que va a durar toda la vida de una persona hasta los 80 años hasta que muera todo lo que dure y lo único que tienes que hacer es hablar con él y anunciar algunas cositas. Toda una vida con casa, comida y comodidades. En cambio Lauren era la única que podía hacerlo, era la más indicada porque era un personaje terciario, uno de fondo. No tenía nada que perder, en cualquier momento la iban a echar. Con el paso del tiempo, Truman se va dando cuenta de más fallos en la realidad, como por ejemplo que sin querer con la radio del coche pilla la frecuencia de las personas que trabajan de fondo, o que la lluvia no funciona como debería ser.
Y tú seguramente pensarás que esto es demasiado conveniente para que Truman se acabe dando cuenta de que su mundo es una mentira, pero en realidad es bastante realista. De hecho, debería haber ocurrido antes. Yo he visto bastante televisión en directo durante toda mi vida y ocurren demasiados fallos. Y Jim Carrey por aquel entonces tenía más de 30 años, así que vamos a suponer que por 30 años no pasó ni un fallo. Hasta este entonces. O a lo mejor era demasiado pequeñito y no le hacía demasiado caso. La cosa es que mantener un proyecto como ese es casi imposible. Imagínate tener una cúpula de ese tamaño y que nunca ocurra nada. Da igual la gente que tengas contratada y el cuidado que tengas, que al final va a tener que pasar algo, porque uno no puede estar en todo. Después de las sospechas viene la fase de pruebas. Truman quiere salir de la ciudad para ver si las cosas afuera son diferentes, por eso visita una agencia de viajes, que en vez de estar decorada con preciosos paisajes que te inviten a viajar, está decorada con accidentes. De hecho, la tipa que la atiende viene con un papelito en el cuello para que no se le ensucie la ropa al ser maquillada recientemente. No necesitaron a nadie ahí hasta ese momento. Y la verdad, ¿para qué iban a necesitarlo si se supone que Truman nunca iba a viajar? Para eso mataron a su padre enfrente de sus ojos, para que tuviera miedo al mar y nunca saliera de la comodidad de su familia y conocidos. Pero al final lo intentó, y tuvieron que improvisar estupideces para que nunca saliera. Una detrás de otra, cada vez más incoherentes, pero lo importante es que Truman se quedaba. Intentaban autoconvencerse de que era lo más seguro, que ahí iba a estar más cómodo, que ahí iba a estar bien, pero en realidad lo que querían era mantener su propio bienestar. Así es como manejan este tipo de personas a la gente, los que dependen de otra persona, como pueden ser por ejemplo los padres de los niños estrella. Ya te he dicho que esta cosa sucede en el día a día. Pero ni siquiera es necesario hablar de niños para hablar de control en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando hablamos de la música. Drogas, sexo y sobre todo managers que quieren manejar a sus artistas como le da la gana, y al final dicen que es lo mejor para ellos, que tienen que salir al escenario porque tienen que ganar dinero. Cada uno mira por su propio culo y lo importante es que sigan entrando billetitos a la cuenta, así que si tienen que exprimir al artista hasta la última gota lo harán, porque el mundo de la actuación, el mundo de la música están podridos. Y cuando por fin se dan cuenta de que los deseos de fuga son inevitables y que Truman se está volviendo loco intentando escapar, en vez de por fin dejarlo ir, deciden tirar de la primera página del libro del manipulador, que es el chantaje emocional. Traen de vuelta al actor que hacía de su padre, que se supone que estaba muerto. Estoy seguro de que esto te ha pasado alguna vez o te va a pasar. Cuando estás en una discusión y alguien intenta apelar a tus sentimientos para que le des la razón aunque no lo tenga. Los seres humanos somos animales de sentimientos y nos guiamos por ello, por eso tenemos que saber ver cuando nos están manipulando. Pero para hacer algo como esto hay que ser primero muy valiente, por eso Truman, para darnos un ejemplo, se mete en el mar jugándose la vida para llegar al final de la cúpula, y cuando llega por fin habla con el creador de la serie, que es como Dios. Ahí tenemos a Truman, el hombre verdadero. Sobre una escalera en el cielo falso, hablando con un dios y con una puerta oscura al fondo que simboliza el misterio de lo que hay más allá, decidiendo entre escoger su vida tranquila en esa cúpula o la verdad. ¿Qué pensáis que eligió Truman? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que os haya gustado el vídeo porque he estado probando un estilo de edición diferente para este y creo que me ha quedado bastante guapo, pero la verdad, bueno, eso lo decidís vosotros, vamos a continuar con los créditos y terminamos ya. Por favor, suscribiros, darle a la campanita, darle a like, compartirlo con vuestros amigos y amigas para que dejen de ser vuestros amigos y amigas y por favor comentad cualquier cosa, en verdad me vale cualquier cosa. Pero sobre todo, manteneros libres. Adiós. You're the judge! Oh no! Set me free! You're the judge! Oh no! Set me free! Oh no, na 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 na.